Se han impartido cursos en la Facultad de Económicas, se van a impartir cursos en otra facultad del segundo cuatrimestre. También hemos organizado un congreso internacional de conciencia y desarrollo y, si Dios quiere, pues este verano, en el mes de julio, en la Costa del Sol o en Motril, no sabemos dónde, pero vamos a organizar otro congreso más de conciencia y desarrollo. Y además, pues se han organizado jornadas, se han pronunciado conferencias. Muchas de ellas han sido por parte de don Gonzalo Rodríguez Fraile y, desde luego, muy pronto vamos a apostar ya por la investigación. Y también quería decirles que la cátedra no se va a dedicar nada más que a divulgar el nuevo paradigma, va a tener también otros cometidos sociales, ¿no? Y no va a ser siempre en actividades universitarias, sino que iremos fuera de la Universidad de Granada. Y muy pronto vamos a organizar, pues, una campaña de ayuda a los refugiados sirios, fundamentalmente a niños, y esta campaña la va a organizar un profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, José Luis Conde, y serán los delegados de las distintas facultades los que organicen esta campaña con el lema "Un estudiante, un euro". El dinero que se recoja, que lo harán los delegados de las facultades, irá a una parte al NUR y otra parte a otras asociaciones pues que están muy necesitadas de fondos para cubrir esta ayuda a los refugiados. Bien, yo quería darle la bienvenida a nuestro querido amigo, don Gonzalo Rodríguez Fraile, que es presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, también mecenas de la Cátedra Conciencia y Desarrollo, y antes de que se me olvide, pues darle las gracias a la decana de la Facultad de Ciencias, que nos cede gratuitamente este aula magna para pronunciar las conferencias que venimos organizando. Pues Gonzalo Rodríguez Fraile, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, y le doy la palabra a Carmen Sánchez Guardiola, que es investigadora de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, trabaja como investigadora en la Fundación, que va a presentar a don Gonzalo Rodríguez Fraile. Don Gonzalo, bienvenido, muchísimas gracias, y a ustedes agradecerles su asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día importante. Hace 5 años, exactamente el 9 de noviembre del 2011, me encontraba atravesando una muy difícil etapa en mi vida. Sintiendo que yo no lograba encontrar una salida, le pedí ayuda desde Miami, donde yo vivía, al doctor Enrique Rojas en Madrid. Para gran sorpresa mía, el doctor Rojas me recomendó que por mi ubicación buscara a un amigo suyo, que vivía también en Miami, y el cual era un excelente consejero. El doctor Rojas también me explicó que su amigo era un empresario, llamado Gonzalo Rodríguez Fraile. Lo pensé mucho, y después de un mes decidí ir a su oficina. Cuando me presenté, el empresario me contestó: hace 15 años que no hablo con el doctor Rojas. Me explicó que para él las casualidades no existen. Todo lo que sucede es perfecto y necesario. Él me explicó que en ese momento estaba reunido, cerrando temas de sus empresas, dejándolas en manos de otros e iniciando su nuevo proyecto de vida. Este sería nada más y nada menos que dar ayuda a las personas, un ser realmente altruista. Gonzalo, muy amable y generosamente, me dedicó ese día 2 horas de su tiempo a escucharme y darle soluciones a mi conflicto. También me entregó información valiosa, la cual, desde entonces, comencé a escuchar y a estudiar para aprender y poder hacer cambios drásticos en mi vida. Y sé que, igual que hizo conmigo, lo hizo también con muchas otras personas. Para mí es un gran honor el haber traído a Granada a un ser tan especial como Gonzalo, quien nos enseñará cómo expandir nuestros niveles de conciencia para lograr el éxito en nuestras vidas personales, entendiendo el nuevo paradigma de la humanidad como realidad científica y espiritual a la vez, como solucionador de conflictos. Gonzalo Rodríguez Fraile es un ejemplo de todas estas enseñanzas. Por ello, hoy nos hablará acerca del éxito en la vida personal y profesional,
el cual depende del nivel de amor interior que desarrollemos. Debemos aprender a manejar nuestras vidas, nuestras mentes y nuestras emociones desde la parte espiritual de la comprensión de amor. Haré un breve resumen de su interesante y extenso currículum. Fundador de AIG en España, Prats Capital en China, Genetrix, Signix y un largo etcétera. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Harvard. Conferencista internacional sobre el nuevo paradigma. Por todo ello, es para mí un gran orgullo y un gran privilegio presentarles a Gonzalo Rodríguez Fraile. Los dejo en sus manos con su conferencia El éxito y el amor en la vida personal y profesional. Gracias, Gonzalo, por todo el valioso conocimiento que vas a impartirnos hoy. Pues buenas tardes. Estoy encantado de estar de nuevo en Granada, además con muchos de vosotros que nos hemos encontrado ya varias veces. Y quiero agradecer al profesor Juan González Blasco y al equipo de investigación de la Fundación en Granada por haber organizado esto otra vez, con el esfuerzo que eso conlleva. Y bueno, pues ellos han elegido el tema de la conferencia pensando que sería útil para todo el mundo y vamos a ello, ¿no? Vamos a hablar del éxito en la vida personal y profesional. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que si vamos a hablar... Si vamos a hablar de éxito, tenemos que... Si vamos a hablar de éxito, tendremos que intentar definir qué es el éxito, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta claramente que definir qué es el éxito va a depender mucho de qué gafas usamos para ver el mundo, ¿no? El contexto de la realidad que tengamos en nuestras mentes puede cambiar fácilmente la definición de éxito, ¿no? Por ejemplo, en el paradigma clásico en el que todos hemos sido educados, pues el éxito a lo mejor se medía mucho en la sociedad a través de la acumulación de recursos, ¿verdad? El prestigio personal, la capacidad de supervivencia. Y eso era así porque estábamos viviendo un paradigma que era materialista, y digo materialista en el sentido de que dábamos realidad a estas cosas, ¿no? Y además pensábamos que la realidad estaba compuesta pues, de una serie de objetos separados entre sí y suspendidos en el espacio de alguna manera. Esa es la visión clásica de la realidad. Hemos dado ya muchas conferencias en Granada sobre el nuevo paradigma y por lo tanto no me voy a detener en ello porque sería repetirnos. Pero para las personas que estén aquí hoy por primera vez vamos a enumerar 4 conclusiones básicas y os voy a pedir que hagáis un ejercicio hipotético de decir, bueno, si esto fuera así y hemos intentado demostrar que es así ¿no? Que no hace falta este, ¿no? Gracias. Hemos intentado de alguna manera demostrar y justificar el nuevo paradigma en conferencias anteriores, en el libro que hemos escrito y que algunos de vosotros tenéis. Por lo tanto, si nos vamos a recordar 4 conclusiones básicas para que el resto de la conferencia tenga sentido, ¿no? Entonces, el nuevo paradigma de la realidad está diciendo que todo lo que existe en el universo está hecho de energía más información, ¿verdad? Que la materia no existe, eso ya lo dijo Einstein hace 100 años. Llamamos mal, o sea, usamos mal la palabra materia porque deberíamos decir energía densa, ¿verdad? Porque la energía densa es la única que podemos percibir por los sentidos. Siempre que tengamos claro que esto es energía y que solo lo llamamos materia porque es la única energía que podemos percibir por nuestros sentidos, por su baja vibración, entonces podemos seguir usando la palabra materia, si no, no, ¿vale? Sabemos también otro concepto importante del nuevo paradigma, que es el concepto de la causación descendente. ¿Os acordáis de esto? Es decir, el electrón no es una bolita de materia, sino una onda de probabilidad que solo se colapsa una bolita cuando es observado.
Y la cuestión es quién puede hacer ese colapso. La física ha intentado dar varias interpretaciones, pero parece que están concluyendo que es la consciencia, el mar de consciencia que nos rodea, la que colapsa el electrón. ¿Okay? Por eso se llama causación descendente y tiene que ver, por ejemplo, con muchas enseñanzas espirituales que habéis escuchado en muchos sitios, por ejemplo, el Evangelio, de que estamos en Occidente, y cuando te dicen hasta el último pelo de tu cabeza está contado. Es decir, lo que esto quiere decir es que la manifestación siempre se causa en las dimensiones más altas del universo y este es solo un mundo de efectos, ¿no? Entonces, también sabemos que el universo es multidimensional, es decir, que tiene muchas dimensiones y que cada dimensión es simplemente un mundo nuevo donde la velocidad vibratoria de la energía es más grande y por lo tanto puede contener más información, ¿vale? Todo lo que existe en el universo, dicen los físicos actuales, está compuesto solo de dos componentes: energía más información, o sea, energía informada. Curiosamente, eso ya lo dijo el Génesis en la Biblia, cuando dice, y el verbo se hizo carne. Expresado en lenguaje físico moderno, eso significaría, y la información actuó sobre el océano de partículas elementales y creó las formas. ¿Vale? Entonces, si tenemos claro que el 90% del universo, el 90% del peso del universo está hecho de pensamiento y consciencia, no de materia, ¿vale? Nos damos cuenta que el universo no es lo que pensábamos que era, ¿verdad? Y que la realidad última, están diciendo ya no solo los filósofos o los místicos, sino ya hoy los científicos, está en esas dimensiones sutiles, las podemos llamar espirituales, y no me refiero a la palabra espiritual aquí desde el punto de vista religioso, porque la palabra espiritual puede ser entendida de muchas maneras. En este momento me estoy refiriendo a la palabra espiritual como sutil. Sutil quiere decir de alta vibración, pensamiento, por ejemplo, en esta definición sería espiritual, porque al no ser energía tan densa como esta mesa, no lo podemos percibir por los sentidos. Pero claro, la ciencia está empezando a abandonar la idea de que solo da en realidad aquello que podemos percibir por los sentidos o sus extensiones, porque si no, ya no podrían seguir investigando la forma última de la realidad, que no la podemos percibir, digamos, con los sentidos o sus extensiones. Por ejemplo, un microscopio es una extensión de un sentido de la vista, ¿no? Entonces, este nuevo paradigma de la realidad, que está viniendo por la confluencia de muchas disciplinas, por eso es transversal. Se puede hablar de esto en económicas, en derecho, en psicología, en filosofía, en medicina, porque todas las disciplinas del saber hoy, la epigenética, la psicología transpersonal, la filosofía integral, la física cuántica, los estudios sobre la consciencia, están confluyendo en una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Y esa forma es más espiritual y menos material. Vosotros sabéis que los científicos llevan mucho tiempo diciendo que una parte muy importante del peso del universo era materia o energía oscura, pero como no la han encontrado, ahora se han dado cuenta que eso no es materia ni energía oscura, simplemente otras dimensiones, ¿vale? Entonces, resumido así muy rápido, ¿no? A lo mejor demasiado rápido para los que no estéis familiarizados con esto, pero a partir de aquí tenemos que partir, ¿no? Para ver qué pasa con el éxito, ¿no? Claro, definido así las cosas, la filosofía está redefiniendo la respuesta a lo que todo el mundo dice que son las dos preguntas más importantes de la filosofía, que son ¿quién soy yo y para qué estoy aquí? Claro, según contestemos la pregunta ¿quién soy yo? Y la pregunta ¿para qué estoy aquí? Podemos intentar medir el éxito de nuestras vidas, ¿verdad? Depende de la respuesta que le demos a esas dos preguntas, estaremos más interesados en un tipo de éxito que de otros, ¿no? Entonces, de la misma manera que la ciencia moderna, ¿no?, está redefiniendo la visión de la realidad para hacerla coincidente de alguna manera o para apuntar al mismo sitio donde siempre han dicho los místicos que la realidad es, ¿verdad?, que esto es la gran novedad. Es decir, por primera vez la ciencia de alguna manera está dando la razón a los místicos, ¿no? Lo cual a nosotros nos da un segundo grado de certeza, ¿no? Pero entonces, definido el ser humano desde esta nueva realidad,
La ciencia está diciendo que el ser humano también es multidimensional. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que dentro de nosotros tenemos varias dimensiones. Tenemos, como todos sabemos, un cuerpo físico que yo puedo tocar. Tenemos un cuerpo emocional, que es un cuerpo energético que nos rodea. Ya veréis a dónde vamos con esto para definir el éxito. Y este cuerpo emocional no es físico, es energético y es donde sentimos las emociones. Entonces, ese cuerpo físico y ese cuerpo emocional, por ejemplo, lo compartimos con algunos animales, por ejemplo, los perros, o los delfines, o los animales que tienen capacidad emocional. Luego el ser humano tiene una tercera dimensión, que esa ya es propia y única del ser humano, que como todos sabemos es el cuerpo mental, ¿no? Nosotros podemos razonar, y podemos razonar abstractamente, y un perro no, ¿vale? No le podemos enseñar a jugar al ajedrez. Pero además tenemos otras dos dimensiones dentro de nosotros, que son el alma, ¿vale? Y la esencia divina. Y por lo tanto somos un ser multidimensional. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de 5 dimensiones, no es bueno intentar ponerlas una al lado de otra, sino más bien una encima de otra. Porque esas dimensiones son jerárquicas. ¿Qué me refiero con jerárquico? A que cada una de esas dimensiones tiene más grado de realidad que la anterior. ¿Ok? Con lo cual es más valioso, evolutivamente hablando, mi mente que mi cuerpo. La prueba está que el cuerpo lo comparto con los animales y la mente no. Y es mucho más valiosa evolutivamente mi alma que mi mente, por la misma razón. Porque el alma vibra en la décima dimensión del universo y la mente entre la cuarta y la novena. Mientras que el cuerpo físico está en la tercera. Y por eso lo podemos tocar, ¿verdad? Y sentir las sensaciones en él. Entonces, si eso es verdad, claro, nosotros viviríamos muchísimo mejor si aprendemos a vivir desde del cuerpo que tengamos que tenga más vibración. Por ejemplo, a todos nosotros de jóvenes nos han enseñado que es mejor vivir la vida desde la razón que desde el instinto. Nos enseñaron nuestros padres, nos enseñó el colegio, y por eso nosotros usamos la razón para regular, ¿me explico?, los inputs o los deseos que aparecen desde el instinto. Pero realmente, en nuestra cultura, y esto no es culpa de nadie, porque hay un refrán de la filosofía que dice que nadie puede pensar fuera de su contexto. Tú puedes intuir fuera del contexto, pero no pensar fuera del contexto. Lo que no es culpa de nadie que no existieran micrófonos inalámbricos en la Edad Media. No existía el contexto mental que podía hacer posible la existencia de un micrófono, ¿no? Sin embargo, el contexto mental en el que yo me eduqué, en el que muchos de vosotros creo que os habéis educado, siempre le ha dado mucha importancia al cuerpo, ¿verdad? Y si acaso a la mente. Y si preguntamos a una persona en la calle que no haya escuchado el nuevo paradigma, que es un ser humano, te dirá el cuerpo con una mente y además tiene un alma, y eso solo te lo dice ser religioso, ¿vale? Mientras que el nuevo paradigma dice lo contrario, nosotros somos un alma que temporalmente tiene un vestir para tener experiencias de crecimiento, y este es el cuerpo, ¿ok? Con lo cual, han dicho siempre los místicos, dicen ahora los filósofos y los científicos, que con toda probabilidad esto es una escuela de almas. ¿Okay? Los planetas, la materia, el universo, solo existen con una función, que es que las almas aprendan, ¿vale? Y además, ese aprendizaje de las almas tiene que pasar por unas asignaturas, entre comillas, que llamamos los niveles de consciencia. Esto es una gran contribución de la ciencia moderna al conocimiento humano. Porque si no se comprenden los niveles de conciencia, qué son, cómo actúan, cómo funcionan, nunca podremos realmente comprender las causas últimas de los problemas sociales y humanos, ¿verdad? Porque todo lo demás son subcausas. Suelo poner un ejemplo en muchas conferencias, no quiero aburrir, pero es importante que se entienda esto, ¿no? ¿Por qué ha habido crisis económica en España en los últimos años? Y la gente diría, ha habido corrupción, ha habido mucho endeudamiento, ha habido mucho paro. Todo eso es verdad, y son subcausas. Pero la causa primordial es el nivel de conciencia de los españoles. Si nuestro nivel de conciencia hubiera sido más alto, no hubiera habido crisis, y si hubiera sido más bajo,
hubiera habido una crisis más profunda y más larga, como pasa en Venezuela, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto hay que entenderlo para intentar definir qué es el éxito. ¿Ok? Luego, entonces, si nos está diciendo la ciencia, y nos han dicho siempre los místicos, que nosotros somos fundamentalmente un alma, ese alma tiene una existencia eterna en el tiempo, mientras que este cuerpo físico y emocional que podéis ver, no sé lo que durará, pero no creo que mucho más de 80, 90, 70, 100 años, como mucho, ¿no? Pero claro, eso en el tiempo del universo es como un segundo en la Tierra, es irrisorio, ¿ok? Con lo cual, identificarnos con esa parte de nosotros que es irrisoria en cuanto a su relevancia y a su extensión en el tiempo, pues es el error del paradigma clásico, ¿verdad? Entonces, si realmente esto es una escuela de almas y realmente aquí nosotros estamos para subir el nivel de conciencia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a definir el éxito en la vida? Si eso fuera verdad. Oye, ¿cuánto hemos conseguido en una vida subir el nivel de conciencia? Dicho de otra manera, ¿cuántos cursos hemos conseguido superar o aprobar, no? Ya no, fíjate que importa menos el tamaño de la cuenta bancaria, o importa menos el título profesional que tengan esta tarjeta de visita, porque eso en sí mismo no me va a hacer subir el nivel de conciencia. Entonces, todo lo que yo esté haciendo de prestar excesiva atención e intención en esos campos, pues claro, me aparta, ¿verdad?, del verdadero motivo por el que todos estamos aquí, que es subir el nivel de conciencia. Entonces, de la misma manera que si el objeto de la vida es que todos fuéramos handicap cero de golf, estaríamos perdiendo el tiempo aquí, deberíamos estar dando bolas. ¿Explico? Entonces, es importantísimo para que podamos tener éxito en la vida que aprendamos a vivir la vida desde el alma y no desde el ego, ¿vale? El ego es el conjunto de los tres cuerpos inferiores a los que me he referido antes. Cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, ¿vale? Al menos el mental inferior. Eso, los especialistas, los que saben de esto, lo llaman ego, ¿vale? Y el único objeto de la vida es que nuestra alma aprenda a trascender el ego, ¿ok? Cuanto más ego trascendemos, más subimos el nivel de conciencia y más cumplimos el propósito del universo, que es pedagógico. El universo, dicen los científicos, han dicho siempre los místicos, que tiene propósito e intención. Y cuando preguntas cuál es el propósito o la intención del universo, te dicen, es pedagógico. El universo es una escuela de pedagogía para las almas, ¿ok? Entonces, el error que hemos cometido en el pasado es que no hemos conseguido, en los últimos miles de años, salirnos de ese paradigma en el que nosotros teníamos anclada nuestra mente en la realidad material. Y creíamos que esta era la realidad. A pesar de que todos los maestros espirituales a lo largo de la historia, primero en la antigua India, los Vedas, los Vedantas, el Bhagavad Gita, en Occidente luego el Evangelio, Buda en Oriente, han dicho cosas como: no os preocupéis los que puedan dañar el cuerpo, no pueden dañaros el alma. ¿Digo? Entonces, nuestro reto es aprender a vivir desde el alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué problemas puede tener el alma en el mundo de la forma? ¿Verdad que un alma no puede morir en un accidente de tráfico? Un alma tampoco puede tener cáncer. Un alma no se puede arruinar. Ni el alma puede tener un desengaño amoroso. Es decir, los problemas principales que nos quitan la paz, la felicidad, en fin, nuestro centro en la vida, no tienen nada que ver con el alma. Tienen que ver sobre todo con el ego, que es el conjunto de esos tres cuerpos, ¿no? Sabemos que las dos necesidades básicas del ego son la necesidad de control / seguridad, por un lado, y por otro lado, la necesidad de ser queridos, respetados y aceptados por los demás. Y trascendemos el ego, ayudamos a trascender el ego, cuando nos liberamos de esos condicionantes. Por ejemplo, yo me libero del control cuando aprendo a abandonarme en la voluntad del absoluto.
pero me facilita abandonarme en la voluntad del absoluto el saber que la causación es descendente. Pongo un ejemplo tonto. Cuando era un chico joven, leía el Evangelio y decía Jesucristo, decía, si te agreden o te ofenden, pon la otra mejilla. ¿Y qué pensaba yo? Yo pensaba, ni hablar, como pongo la otra mejilla me matan. A lo mejor a Jesucristo no le importaba que lo crucificaran, pero a mí sí, porque yo no soy él. Y era imposible vivir la enseñanza de los maestros espirituales porque nuestra mente no nos dejaba. La mente era un obstáculo. Si yo pienso que si pongo la otra mejilla me matan, es muy improbable que la ponga. Solo con una ampliación del contexto es solo con un cambio de las gafas que yo uso para ver el mundo, puedo darme cuenta de lo siguiente. La conciencia colapsa el electrón. Sin que la conciencia intervenga no ocurre nada. No se mueve la hoja de un árbol con el viento sin que lo decida la conciencia. Aquí. Por lo tanto, esa conciencia colapsa ese electrón siguiendo unas leyes. ¿Vale? Y esas leyes, a su vez, son las que deciden cuándo a mí me ocurre algo y cuándo no. O a cualquiera de nosotros. Y a nosotros nos ocurren las cosas que nos tienen que ocurrir para el aprendizaje de nuestra alma. Luego, paradójicamente, ampliando el contexto y comprendiendo mejor la realidad, nos damos cuenta perfectamente de que la única manera de no recibir nunca una agresión es estar dispuesto a poner la otra mejilla. Fíjate cómo cambia la cosa. Es asombroso, ¿verdad? ¿Ok? Os puedo poner de estos ejemplos todos los que queráis. Por ejemplo, de la añadidura. Vosotros habéis escuchado a veces en el Evangelio, ¿no? Tú dedícate a buscar el reino interior, que todo lo demás se te dará por añadidura. Yo recuerdo, hace 30 años, cuando me explicaban esto, yo decía, ¿añadidura? ¿Dónde está la añadidura? Como yo no vaya a Harvard, haga esto, de quien paga la factura de mis hijos, ¿no? O sea, no había contexto posible en el que mi mente pudiera entender, ¿verdad?, la existencia de la añadidura. Una vez más, causación descendente, conciencia colapsa del electrón según unas leyes. Esas leyes del universo son de universal cumplimiento. Y una de ellas, que ahora explicaré un poquito de las leyes, llamada ley de correspondencia, es la que determina qué, cuándo y cómo nos pasan las cosas a nosotros. Luego, la añadidura, expresada en términos científicos modernos, es la actuación de las leyes colapsando el electrón. ¿Ok? Resulta que cuanto más crecimiento espiritual tenemos, eso significa que necesitamos menos lecciones. Por ejemplo, si voy por la calle y un hombre me da un garrotazo por detrás en la cabeza para robarme la cartera, mi antiguo yo hubiera entrado en cólera, hubiera querido hacer justicia, hubiera visto la injusticia de la agresión, hubiera denunciado al tío y hubiera estado encantado que lo metiera en la cárcel, para que aprenda a no hacerlo. ¿Vale? Yo me hubiera considerado una víctima, yo hubiera dicho que injusto es que me ocurra esto. Podía llegar a pensar hasta que Dios no existe, porque si permite esas cosas, ¿explico? Fíjate, como un contexto te lleva a una manera de vivir y de actuar. Vamos a ver esa misma situación en el contexto nuevo, ¿ok?, de la realidad. Que nos guste a nosotros o no nos guste a nosotros, se va a imponer como cultura, ¿vale? Pero en el nuevo contexto de la realidad, si alguien me da un garrotazo, yo lo primero que tengo que pensar es ¿qué he hecho yo para hacerme correspondiente con recibir un garrotazo? ¿Qué lección me queda de aprender en mi alma? ¿Qué lección me queda de aprender en mi alma que la conciencia ha tenido que colapsar el electrón en la dirección de que me peguen un garrotazo? Luego, si me pegan un garrotazo, tendré que concluir que muy probablemente la lección que a mí me queda aprender en mi alma es la no reactividad, la no resistencia o el perdón. ¿Explico? Si no, tengo que aprender perdón, si no, tengo que aprender no reactividad, y si no, tengo que aprender no resistencia, porque ya lo sé, nadie me da un garrotazo. ¿Por qué no me dan un garrotazo? Porque la conciencia tiene mucha más información que la mente. Por lo tanto, nosotros a veces con la mente
cometemos errores al ponerles etiquetas a unas cosas o a otras, o verlas de una u otra manera. La consciencia no. Además de no cometer errores, es muy eficiente, porque una característica del alto nivel de consciencia o de la espiritualidad es la eficiencia. Es decir, no malgastar energía ni recursos. Y el universo nos muestra la ley. ¿Ok? Fijaros cómo este nuevo contexto puede hacernos ver las cosas de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, lo primero que hemos dicho es, si queremos tener éxito en la vida, se me cae una chuleta que además no voy a usar, pero bueno. Lo primero que tenemos que hacer, si podemos, es aprender a vivir desde el alma, ¿vale? Vernos como almas, a nosotros y a los demás. Eso inmediatamente nos da más paz interior. Pues claro, si yo mañana me dicen que tengo una enfermedad grave, si yo creo que soy mi cuerpo y mi mente y mi personalidad, pues entonces es abrumador, porque pongo en peligro mi existencia. Si yo pienso que soy un alma, yo puedo aprender a agradecer ese evento, porque al alma no le va a hacer nada. Bueno, le va a hacer algo bueno, que es probablemente aprender algo que no sabía. Me da igual que sea abandono, me da igual que sea paciencia, me da igual que sea cualquiera de las virtudes, por así decirlo, que el alma tiene que incorporar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la ley del universo, tenemos que tener claro que hay 7 leyes. Bueno, hay gente que dice que hay 48, y todos tienen razón, porque se pueden enumerar de muchas maneras, se pueden hablar de leyes y subleyes, pero para hacerlo sencillo, ¿no? O sea, para 5 minutos en esta conferencia, digamos que hay 3 leyes superiores en el universo: el amor, la polaridad y la manifestación, pero no vamos a hablar de ellas ahora porque todavía no somos creadores, ¿no? Y, sin embargo, vamos a hablar de las 4 leyes que nos afectan a nosotros en nuestra experiencia aquí, que es la ley de evolución, la ley de correspondencia, la ley de armonía y la ley de la naturaleza. Por llamarlas de esa manera, aunque se podían llamar de otras, y en otros libros las vais a ver llamadas de otra forma, pero en el fondo es lo mismo, ¿vale? Entonces, de esas 4 leyes, las superiores pueden modificar las inferiores, pero no al revés, ¿ok? La ley de evolución puede modificar la ley de correspondencia, que puede modificar la ley de la armonía, que a su vez puede modificar la ley de la naturaleza, pero no al revés. Por poner un ejemplo universitario, aquí que estamos en un aula universitaria, gracias a la iniciativa del profesor que se atrevió con esta información, pues digamos que la ley de la evolución sería como cuando se reúne la junta de profesores y deciden que el currículum de la carrera de económicas pues tiene que incluir estas asignaturas: macroeconomía, microeconomía, contabilidad ética o no, economía de la felicidad, en fin, es el claustro de profesores, supongo, ¿no? Corrígeme si no es así, el que determina cuál es el currículum, cuáles son las asignaturas que un estudiante de economía tiene que aprender, ¿no? Pues eso es lo que marca la ley de la evolución para nuestras almas. Y las asignaturas que la ley de evolución ha marcado para nuestras almas son los niveles de consciencia. Creo que estáis familiarizados con el tema, lo hemos explicado otras veces, no me quiero detener ahora en ello, pero en el libro están perfectamente descritos, y si es necesario, como vamos a dejar un buen rato para preguntas, diálogo, lo que sea, pues con mucho gusto el que quiera preguntas sobre ello, ¿no? La ley de correspondencia sería como si en la universidad, por ejemplo, el profesor González Blasco dijera: sí, tenéis que hacer microeconomía, macroeconomía, y esto, microeconomía, se va a dar a las 5 de la tarde en el aula 24A, impartida por el profesor no sé qué, ¿me explico?, o fulano, y con tal horario. La ley de correspondencia detalla para cada uno de nosotros cómo tenemos que vivir la ley superior de la evolución, ¿ok? Por eso, en mi lenguaje, digo hacerme correspondiente con un garrotazo, ¿vale? Ni siquiera digo merecérmelo, por aquí no hay culpables. ¿Explico? Aquí lo único que hay son almas en crecimiento. Y entonces, yo recibo un garrotazo porque es mi correspondencia, y también es la correspondencia del que da el garrotazo dármela. Porque el que me da el garrotazo va a aprender mucho más que yo que lo recibo. Probablemente va a aprender que no es bueno ir dando garrotazos, que va a haber las consecuencias del universo por ello, que me pueden meter en la cárcel, que no genera armonía,
y que no resuelve nada. No sé si explico, ¿no? Hombre, es de menor nivel de consciencia el que da el garrotazo que el que lo recibe. Pero es que los de menor nivel de consciencia son los entrenadores de los de mayor nivel de consciencia aquí en la Tierra, ¿no? Y entonces todos los planetas, donde, y créeme que hay trillones, ¿vale?, donde hay vida inteligente y esas cosas, siempre existen 3 niveles de consciencia, porque el nivel superior es el que atrae la evolución, el nivel medio es el centro de la sociedad, y el nivel de abajo es el que nos pone las dificultades, las pegas, los líos. Pues están todo el día en las noticias, han puesto una bomba y han matado no sé quién, han pegado 7 tiros, incluso han ganado una elección en Estados Unidos hace poco. Eso no lo tenía que haber dicho. Bueno, entonces, la ley de la armonía, que viene debajo de la ley de correspondencia, es la ley que nos demuestra que todo lo que nosotros hacemos, decimos o pensamos, interactúa y vuelve. ¿Okay? Una vez que comprendemos la ley de la armonía, nos damos cuenta de que cada vez que estamos chillando a alguien, realmente nos estamos chillando a nosotros mismos. Esos efectos perfectamente matemáticos exactos van a volver. ¿Ok? Y además van a volver o a los 5 minutos, o a los 5 años, o en experiencias sucesivas del alma nuestra, o incluso en el purgatorio, que lo quiera pensar así, pero va a volver. ¿Ok? Hay un matemático efecto de las energías. Cuando irradiamos amor y servicio, eso nos vuelve a nosotros, y por eso nos han hablado del 100 por 1. ¿Me explico? Cuando irradiamos agresividad y irradiamos competitividad, y cuando irradiamos discordia, nos vuelve a nosotros perfectamente, matemáticamente exacto lo mismo que hemos irradiado, ¿no? Luego fíjate, ya con lo que sabemos ahora sobre la realidad, aunque no seamos buenos, no seamos tontos. ¿Explico? Si no lo hacemos por buen corazón, al menos hagámoslo por egoísmo, pero no hagamos el idiota. No sé si explico, ¿no? Bien. Entonces fíjate, si queremos medir el éxito desde este nuevo paradigma, yo diría que quizá podemos plantearnos revisar nuestras vidas y fijarnos en una serie de resultados que estamos obteniendo, ¿vale? Y esos resultados se pueden decir que son unos internos y otros externos, ¿vale? Fíjate que todo lo que es verdad produce buen fruto. Estamos en Occidente, ¿verdad? Y como estamos en Occidente y en Granada, pues si os parece voy a citar el Evangelio, porque creo que estamos todos más familiarizados. Si estuviera en Japón o en China o en India, pues citaría el Bhagavad Gita o los sutras, es igual, ¿no? Pero todos dicen lo mismo a este respecto, ¿no? Acordaros que en el Evangelio le preguntan a Jesús, los apóstoles le preguntan a Jesús cómo iban a reconocer ellos a los que eran buenos maestros, buenos profetas, o ¿sabes? Y Jesús les contestó muy rápido, por sus frutos los conoceréis. ¿Vale? Luego la ley, siempre que aplicamos la ley del universo, obtenemos buenos frutos. Eso es matemáticamente necesario y no se puede uno escapar de eso. ¿Explico? Nada puede ocurrir en el universo fuera de la ley o el universo se desorganizaría. Cuando hablo de la ley y cuando digo que nada puede ocurrir fuera de la ley, me suelen hacer una pregunta, que es lógica. Oye, Gonzalo, ¿y entonces los asesinatos? ¿Explico? Los asesinatos están en la ley del universo. Si no, no ocurriría. Nada ocurre fuera de la ley. ¿Ok? ¿Por qué están los asesinatos en la ley? Hombre, porque tanto el asesino como el asesinado necesitan esa experiencia para el crecimiento de su alma. Lo entienda nuestra mente o no lo entienda. Para empezar, nuestra mente le cuesta entenderlo porque hemos tenido un poquito de confusión, ¿no?, sobre qué pasa con el alma después de la muerte. Entonces, si somos occidentales o cristianos, pensamos que hay un solo alma, un solo cuerpo, y después de la muerte el alma sigue purificándose en el purgatorio, ¿no?, pues llamarlo de alguna manera. Inicialmente pensábamos que era un lugar geográfico, pero ya los dos últimos pontífices han dicho que no es un lugar geográfico, sino que es un estado de conciencia, claro. ¿Me explico? Entonces, sin embargo, si fuéramos orientales, creeríamos en la reencarnación. Y entonces pensaríamos
que el purgatorio consistiría en que nuestra alma vuelve a coger otro cuerpo, ¿me explico? Y sigue su proceso de evolución desde donde lo dejó en el anterior. Si la ciencia, ya no la religión, no le da la razón ni a los unos ni a los otros, del todo. Se la da a los dos, pero del todo a ninguno. La ciencia, la mejor información científica que hoy hay al respecto, basada en los estudios de experiencias de muerte, sobre todo basada en las regresiones de psiquiatría, es que la ciencia habla de experiencias sucesivas del alma. Es decir, no hay reencarnación, como dicen los orientales, porque no se reencarna la persona. O sea, mi cuerpo físico, mi personalidad no se reencarna nunca. Nunca va a haber otro Gonzalo en el universo, jamás. Pero mi alma, su estancia en el purgatorio, según la ciencia, consiste en que el alma puede coger otro cuerpo físico, ¿vale?, para seguir aprendiendo de donde dejó el anterior. Pero ese cuerpo físico va a ser diferente a este, y el carácter y personalidad también va a ser diferente a este, y por lo tanto no se va a reencarnar la persona. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si consideráramos la realidad entre varias progresiones del alma, piense cada uno cómo son, si con sus experiencias sucesivas, o el que sea oriental reencarnación, o el que sea cristiano el purgatorio, en todo caso una purificación sucesiva. Y no nos vamos a escapar nunca de los efectos energéticos, ¿entiendes? De lo hecho aquí, si no ocurren aquí, ocurren después, pero nos ocurren, o eso dice la ciencia, ¿vale? Entonces, estamos diciendo que todo lo que se hace en la ley tiene buenos frutos. Y entonces los frutos son internos o externos. Si son internos, los dos frutos internos que yo creo que todos deberíamos examinar serían estos. Sería, por un lado, nuestra paz / felicidad, y por otro lado, nuestra disposición o actitud de servicio, ¿verdad? En los niveles de conciencia altos, la experiencia interna de las personas, por ejemplo, Teresa de Calcuta, Gandhi, Buda, Lao Tse, por supuesto Jesucristo, es una experiencia de paz interior, invulnerable, porque comprendes la perfección de la creación, ¿vale?, desde otro bloque de conciencia. Y además es una total actitud de servicio a que han dedicado esas personas sus vidas, ¿no? Cuando le dieron 1 millón de euros a Teresa de Calcuta por el Premio Nobel de la Paz, estoy completamente seguro que no solo gastó en ropa, ni en peluquería, ni en nada de eso, ¿no? Entonces, la paz interior, ese resultado interno de paz interior y esa actitud de servicio es como yo definiría el éxito en la vida. Porque todos nosotros, todo lo que hacemos, en el fondo lo hacemos porque queremos ser felices. Yo me compro un coche nuevo porque creo que me va a hacer más feliz que el antiguo. Una casa más grande, me echo una pareja porque creo que voy a ser más feliz con la pareja que sin la pareja. Intento ganar dinero porque creo que con mucho dinero voy a ser más feliz que con menos dinero. Y así sucesivamente. O sea, el resultado último de las decisiones que tomamos, creo que lo que vamos buscando es la paz y la felicidad. Lo que pasa que hemos sido educados por una cultura que ha querido enseñarnos a buscarlo donde no se puede encontrar, ¿vale? Y entonces, la paz interior tiene otra maravillosa ventaja. Y es que, o sea, todo el mundo se da cuenta que tener paz es buenísimo para la salud, para la claridad mental, para todo, ¿no? Eso nadie lo discute, ¿no? Todo el mundo querría tener paz en todo momento. Pero lo que a veces la gente no se da cuenta es que la paz interior tiene una importancia todavía mayor que todo eso. Que es que la paz interior es la puerta de entrada a las facultades superiores de la mente. O de la consciencia. Nosotros vivimos en el segundo bloque de consciencia, que se llama la consciencia del yo. Los animales viven en la consciencia simple. Pero ha habido algunos individuos a lo largo de la historia que han sido capaces de vivir la vida desde otro tercer bloque de consciencia que los expertos o los científicos llaman consciencia cósmica, mística o universal. La podéis ver llamada de esas maneras en los libros, ¿no? Claro, hay tanta diferencia entre ese segundo bloque y la consciencia del yo, que es la del lenguaje, la lógica y la secuencia mental, la que todos usamos, como lo hay desde la conciencia del yo a la conciencia simple de los animales, ¿no? Entonces, claro, el no perseguir
ese bloque de conciencia, o sea, no intentar plantearnos esa posibilidad. Cuando además sabemos que es una necesidad evolutiva, que no podemos escaparnos de hacerlo. O sea, como si yo estuviera en quinto bachillerato, sé que tengo que aprobar COU, pero soy perezoso y repito quinto, y repito quinto, y repito quinto hasta que me canse, ¿no? Pero tengo que aprobar COU, es inevitable, si no, no voy a la universidad, ¿vale? Por lo tanto, sin embargo, ese bloque de conciencia no es un bloque que se pueda adquirir escalando hacia él, sino más bien hay que dejar que te baje. ¿Okay? Es un poco como el sol. Si salimos hoy a la calle durante el día, no había nubes y podíamos ver el sol. Yo no tenía que ir a buscarlo para traerlo y para verlo, está ahí. El problema es que cuando no hay nubes, no puedo ver el sol. Pero claro, es mucho más fácil apartar las nubes que ir a por el sol, ¿no? ¿Cómo se apartan las nubes? A partir de la paz interior. Porque cuando tenemos paz interior no hay interferencia energética de nuestra mente que esté impidiendo la llegada de la energía más alta con más información. ¿Ok? Por lo tanto, otra vez más, si queremos tener éxito tenemos que medir nuestros resultados de paz y de servicio interno. Eso como resultados internos. Os propongo también observar 4 resultados externos, ¿vale? 4 resultados externos que serían, por ejemplo, la calidad de nuestras relaciones, la adaptación al medio, la abundancia y la salud. ¿Ok? Todos sabemos que cuando estamos en paz interior y no hay estrés, la salud mejora un montón. Todos los médicos os dirán que el estrés, por ejemplo, la angustia, las enfermedades mentales son una de las causas de enfermedades más frecuentes, ¿no? Y más dañinas para nuestra salud. Además, la paz interior aumenta muchísimo el sistema inmunológico. Yo tengo esa experiencia personal. Yo nací con una pequeña deficiencia de las vías respiratorias, creo que se llama hemoglobina A o algo así, no me hagáis caso porque no soy médico, pero estoy diagnosticado de un pequeño déficit inmunológico en las vías respiratorias. Además fumo y además cruzo el charco en avión todos los meses, durante 30 años. Con lo cual, cada 3 meses me cogí unos catarros, terrible. Hace 7 años que no cojo ninguno. Fume, no fume, vuele, no vuele. La diferencia para mí es que antes no tenía paz y ahora sí. ¿Vale? Y he visto perfectamente los efectos en todo mi cuerpo. No solo el sistema inmunológico, la flexibilidad, 1000 cosas más, ¿no? Entonces, la salud, salvo que haya una enfermedad que sea parte de nuestro destino, ¿vale? La salud mejora muchísimo con la paz interior. La abundancia. Ninguna persona de alto nivel de conciencia tiene problemas de abundancia. Esa es la ley. Teresa Calcuta, tuve la fortuna de hablar una vez con ella un buen rato a solas, le hice muchas preguntas, pero una de las preguntas que le hice fue cuánto dinero había ganado en su vida. Me dijo que había recibido donaciones por más de 300 millones de euros a lo largo de su vida. Además le habían dado 1 millón de euros por su premio Nobel. Y además, si necesitara dinero mañana, cualquiera le pagaría $100.000 por una conferencia. ¿Explico? Cuando hay alto nivel de conciencia no hay problema de abundancia, ¿vale? La abundancia no es solo, aunque incluye los recursos suficientes, pero es más que los recursos suficientes. Entre otras cosas, la abundancia es no desear lo que no necesitas, además de tener recursos suficientes. La ley del universo nos garantiza a todos que todos los recursos que necesitemos para nuestro crecimiento y para nuestro servicio los tendremos. Y nuestro problema es cuando deseamos aquellas cosas que ni son necesarias para nuestro crecimiento ni para nuestro servicio. Y ahí es donde viene el estrés. ¿Explico? Vamos a ver. Una vez más, si nosotros queremos ser abundantes, queremos garantizarnos, por ejemplo, la abundancia, si seguimos la enseñanza de los maestros espirituales, más que trabajar mucho ahí fuera solo tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Ya está.
más que trabajar ahí fuera, tenemos que trabajar dentro, porque si nosotros generamos una serie de valores internos, por ley del universo la abundancia está garantizada. Y yo os pido que no me creáis para nada de lo que estoy diciendo, ¿vale? Simplemente os invito a que lo verifiquéis, ¿vale? Si no lo verificáis vosotros, no va a tener fuerza en vuestras vidas como para transformar vuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son esos valores internos que nosotros tenemos que generar en nosotros, ¿no?, para poder llegar a ser abundantes? Por ejemplo, la confiabilidad. Una persona abundante es una persona que es confiable para los demás. Por ejemplo, el entusiasmo. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con entusiasmo.